Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados y tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante. Amigos y amigas de Andina Canal Online, estamos de vuelta tras esta pausa con Mirada Electoral Elecciones 2016. Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez acompañándonos en la conducción de este programa que ahora tiene a su segundo invitado. Estamos entrevistando esta vez a los cabezas de lista por Lima de las listas de parlamentarios presentadas por los partidos políticos que participan en la contienda electoral en marcha. Esta vez nos toca hablar con Rosa Mavila. Ella es cabeza de lista del Partido Humanista Peruano y también integrante de la plancha presidencial de esta agrupación que encabeza el señor Yehude Simón, a quien también hemos tenido en nuestro set en anteriores ocasiones. Saludamos a nuestra invitada y bueno, Susana, danos unos alcances más, como es costumbre, de quién nos estamos refiriendo esta vez. La presentación de rigor. Antes no se olviden de hacerle las preguntas a la congresista Rosa Mavila León a través de nuestra cuenta Twitter, @agencia_andina. Bueno, Rosa Mavila León ha sido ex secretaria general, ha sido secretaria general del Ministerio de Educación, el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, también presidenta del Instituto Nacional Penitenciario durante la gestión del expresidente Alan García, y además conozco a la congresista, abogada, defensora de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, y últimamente abocada a intentar entender este vínculo que hay en la política y en el narcotráfico, y que me imagino nos contará cuáles van a ser esas propuestas legales que le han motivado, quizás luego de su investigación, a proponer, si es que sale congresista por el Partido Humanista del Perú. Gracias, congresista Rosa Mavila, por estar aquí. Gracias, Susana, por esta excelente presentación. De hecho, nos conocemos en el trabajo, ¿no? En la chamba, como estás también, Fidel. Encantada de estar a disposición de ustedes. Muy bien. No queremos pasar esta oportunidad de conversar con usted, congresista, sin dejar de preguntarle respecto a lo que es el tema político del día, ¿no? Esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones que, bueno, a primera vista parece que deja sin piso el pedido de inscripción de la plancha presidencial de Todos por el Perú, del señor Julio Guzmán. Bueno, este tipo de situaciones, ¿qué pensamiento le suscitan a ustedes? Este tipo de sanciones, por así llamarlas, que tienen que ver con aspectos formales, con aspectos de inscripción, de trámite, de organización partidaria. ¿Qué piensa al respecto? Mira, a diferencia de una mirada, yo creo más o menos epidérmica, la problemática que trata de presentar por el lado de los que apoyan al señor Guzmán, con todo derecho, que se está poniendo por delante la forma y no el fondo, de otras miradas más jurídicas que dicen que están confrontadas la legislación electoral versus derechos constitucionales de acceso, pues el derecho político elemental de elegir y ser elegido. Yo creo que si miramos más de fondo esta problemática, lo que hay detrás es el tema de la informalidad del sistema político. De hecho, el señor Guzmán se inscribe un poco echando mano de un vientre de alquiler, es decir, usando una inscripción precedente. Y la lógica de formación del partido previo era evidentemente una, y la lógica del partido del señor Guzmán era otra. Y la normatividad electoral tiene parámetros bien definidos y concretos, como tener asambleas previas y sujetarte a tu propia normatividad. Yo creo que por más intención, de hecho 3-2 revela un debate interesante en el jurado, por más que en términos estrictamente normativos está clarísimo el panorama, en el sentido de que el partido tiene que cumplir pues, sus propios estatutos, o sea, no puedo decir, no cumplo mis estatutos y ahora hay preeminencia constitucional. Eso es incoherente desde un punto de vista de raciocinio jurídico. Sin embargo, es obvio que en este tránsito de un vientre de alquiler a un nuevo partido emergente, lo que es evidente, lo que a mí me extraña,
es que han incurrido en graves errores. Me extraña por su composición. Mire, yo trabajaba en la Oficina Nacional Anticorrupción con la doctora Carolina Lizarra, en el Devenir. Yo he chambeado pues en una serie de sectores de la administración pública, y ella es un excelente abogado y es la integrante de la plancha presidencial del señor Guzmán, y tiene vínculos con un estudio jurídico que es uno de los más legitimados del INE. Entonces, me extraña este incumplimiento, y a mi juicio detrás de esto hay informalidad, hay desorden, hay una normatividad electoral que no se cumple, y que ahora, ex post, cuando ya se tiene impacto público, se pretende argumentar, porque evidentemente es lo que políticamente puede ser más rentable, la normatividad constitucional, el derecho, pero eso nos plantea a todo el resto de agrupaciones políticas ante un dilema, ¿no? Nosotros sí hemos cumplido todo el grueso riguroso formal, y acá hay una agrupación que por el poder que empieza a tener, aparentemente segunda alternativa frente a Keiko, de acuerdo a las últimas encuestas, aunque yo no creo mucho en las encuestas y después podemos hablar de ello, pero podría parecer como una sanción a algún político emergente. Pero usted ya está haciendo un análisis que tiene que ver con el contexto y mencionó la palabra informalidad. Y bueno, esto lo traigo a colación con el trabajo que usted hizo respecto a la vinculación que podría haber entre la política local y el narcotráfico. Esta informalidad, que bueno, en este caso se traduce en este tema que tiene que ver con aspectos formales, esta informalidad en nuestro sistema político, ¿qué tanto está permitiendo o ha permitido que el narcotráfico se introduzca pues en nuestro sistema político, de acuerdo a lo que usted ha investigado? Mire, de acuerdo al nexo analítico que hay entre un desorden normativo y un incumplimiento casi natural, espontáneo en las nuevas agrupaciones políticas emergentes de la normatividad electoral, se traduce también en la debilidad del sistema de partidos tradicionales clásicos a nivel nacional. Nosotros hemos investigado pues los gobiernos regionales donde hay indicios de vínculos de narcotráfico con la política. Yo estoy en Ayacucho con Yehude estos últimos días, y anteayer en la tarde me pasé por la ciudad para ver la emergencia urbana en Huamanga, ¿no? Se van a impresionar. Es un dato que ya lo dio el director de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Comisión de Narcopolítica, pero que he podido corroborar cotidianamente. En una calle de la ciudad de Huamanga, y no del centro, sino incluso de los barrios, hay por lo menos 2, y en el centro 3 o 4 cooperativas. Entonces, atrás de esto hay el tema de la economía ilegal, del lavado de activos, y está el problema que las agrupaciones políticas tradicionales no existen o son sumamente débiles, ¿no? Hay agrupaciones políticas que postulan a candidatos previos, a congresistas, por ejemplo, pero que no se caracterizan pues por un protagonismo ni fiscalizador ni normativo en el ambiente parlamentario. Entonces, y esta relación entre lavado de activos y poder político en el Congreso existe en diversas agrupaciones políticas, ¿eh? El responsable de la agrupación fujimorista, el responsable político que no candidatea es el señor el que se ha confrontado en Arequipa con los periodistas, ¿no? Es el dueño de A las Peruanas, su padre, ¿no? Joaquín Ramírez. El candidato es su hermano Osías Ramírez, y los dos están procesados por lavado de activos. Entonces, así como ellos, varios presidentes regionales. ¿Y qué propuestas están llevaría usted procesados al por lavado de Parlamento? activos. Entendiendo que si usted ha detectado corrupción en regiones, quiere decir que el tema de corrupción podría tener que ver con el proceso de descentralización. ¿Hay alguna propuesta? Susana, sin embargo, sí tengo propuestas bien concretas y las voy a decir. ¿Qué va a hacer con el proceso de descentralización? Mire, en materia de descentralización, yo creo que la alternativa no es la recentralización, como a mi juicio conservadoramente se pretende plantear. Yo creo que tenemos que hacer que funcionen los sistemas de control, y para ello hay necesidad de hacer una reorganización de la Contraloría General de la República. Para citar solo un caso, la malversación, que es el delito más generalizado a lo largo y ancho del país, que tiene además que ver con los procesos de selección, con los regímenes de excepción, con los contratos que se alargan vía adendas y cláusulas, con obras inconclusas. El colegio donde yo he estudiado bien educación secundaria, el colegio en Huamanga, el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, por hacer una nueva obra, ¿no es cierto?, se ha eliminado, ya no existe el colegio. O sea, el proceso de selección le dieron
le pagaron prácticamente el 70% del presupuesto asignado a la obra y la obra está trunca y el colegio ya no existe. Y así esta realidad, amiga, se reproduce, Susana, mayoritariamente en el frente país. a eso creo que usted ha propuesto que la Contraloría presente informes no anualmente, sino trimestralmente al también. Congreso. Pero O sea, una reforma principal en la principalmente estamos proponiendo, por ejemplo, para aquellos que hacen lavado de activos y para seguir haciendo lavado de activos, quieren ser congresistas, hemos planteado la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Eso implica una reforma constitucional, pero en materia de reforma constitucional nosotros estamos claros, no se trata de ir a imponer la reforma, sino de convocar un referéndum, que el pueblo decida sobre qué temas ejes debe haber modificación constitucional. Yo creo que debe haber sobre derechos sociales fundamentales que vinculan a todo el ciudadano, especialmente el pobre del país. Agua, trabajo, salud, educación, porque de por medio está el debate del rol del Estado, como tú lo sabes, porque hay agrupaciones que quieren defender como único el modelo extractivo, que dicen pues que todo debe ser privatizado, y en realidad eso no es así. El ciudadano de base requiere tener electricidad, agua, hospitales, acceso a una educación pública de calidad. Desde esa perspectiva nosotros sí creemos que se deben revisar, por ejemplo, los contratos ley en los cuales hay un régimen de excepción absoluto para las grandes empresas que miran para llevar la economía del país al exterior y no para un desarrollo interno. Y te respondo el tema de la regionalización. Más bien, discúlpenos, claro, tenemos que hacer una pausa, claro. Da tiempo para continuar escuchando este Claro. tipo de propuestas en el siguiente bloque. Estamos con Rosa Mavila, ella postula por el Partido Humanista Peruano a su reelección en el Congreso y también es parte de la plancha presidencial que encabeza Yehude Simón. Estamos en Mirada Electoral, elecciones 2016 por Andina Canal Online. Tenemos que hacer una pausa y regresamos dentro de unos minutos. Amigos y amigas de Andina Canal Online, Mirada Electoral, elecciones 2016 está de vuelta con ustedes, Rosa Mavila. Ella encabeza la lista del Partido Humanista Peruano de candidatos al Congreso por Lima, es nuestra invitada en este segundo bloque y bueno, estábamos conversando con ella sobre sus propuestas y también sobre la opinión que tiene sobre la reciente coyuntura electoral y política, y también les pedimos a ustedes que si tienen alguna pregunta para dirigírsela a nuestra invitada, nos escriban a través de nuestra cuenta de Twitter @agencia_andina. Y justamente, Susana, tenemos una pregunta que nos ha llegado por esta vía, ¿verdad? Si nos permite, congresista Mavila, de formularle la pregunta tuitera antes de continuar con el tema de descentralización. ¿Por qué considera que existe aún una izquierda muy separada? Bueno, yo creo que el fraccionamiento de la izquierda es parte del tema más de fondo, que es el fraccionamiento global del sistema de partidos. Yo creo que quienes apostamos a una experiencia como la chilena, que es la coordinadora de todas las izquierdas, pero que además de verdad apuesta a un centro político más amplio, no nos satisface una visión solo de reconstrucción de un espacio político de la izquierda. De hecho, este fue un debate previo a las elecciones, y solo la izquierda, reproducir izquierda unida o tener un ámbito de gestión desde la izquierda hacia el centro político. Ahora, creo que hay otras variables también, comprensiones de carácter programático, por ejemplo, sobre el tema minero, sobre el desarrollo interno, y en fin, lamentablemente no se dio una mejor relación de las fuerzas, que yo espero que después del resultado electoral podamos hacer un balance menos individualista, más serio, profundo,
para ir apostando a acumular fuerzas en una perspectiva de mediano plazo. De acuerdo. Bueno, no quisiera yo dejar, antes de entrar a la pregunta que había quedado pendiente de respuesta antes del anterior bloque, usted mencionó que está planteando reorganizar la Contraloría General. Bueno, esta reorganización, ¿en qué se plasmaría? De repente, en la manera en que se elige al titular de la Contraloría, ¿habría algún otro detalle importante dentro de este proceso que usted ofrece? Un extremo es el que usted cita. Yo creo que hay que evitar toda mediación de control político y de relación del Poder Ejecutivo con la Contraloría. Esta debe ser autónoma y eso debe estar garantizado por el mecanismo de elección. Pero hay 2 o 3 cosas fundamentales que se deben hacer. El presupuesto de los auditores de todos los ministerios, gobiernos regionales y locales, el pago de esos profesionales no debe ser hecho por las mismas entidades locales o regionales. De hecho, ha habido una cierta variación. La Contraloría está empezando a pagar a determinados auditores, pero eso no se ha generalizado. Y nadie va a auditar pues, a alguien del cual depende, no sé, como es obvio. En segundo lugar, en la Contraloría hay controladores de carrera que prácticamente están en la refrigeradora y sistemáticamente se contratan servidores jóvenes nuevos que pueden tener mucha potencialidad, pero que les falta el expertise de hacer grandes y sesudas modalidades de control. Yo creo que hay que revisar el tema de gestión interna de la Contraloría. Yo no estoy por la reelección del Contralor y ya he visto que eso quiere, o me presumo que lo quiere. Además hay un núcleo de staff ejecutivo de la Contraloría que se ha mantenido en sucesivos gobiernos. Yo, por mi gestión, por mi experiencia pública, desconfío de esos núcleos que permanecen ahí, o sea, que pueden ser probablemente muy eficientes, pero es mejor en esta, como en otras cosas, la teoría de la rotación de funciones, ¿no? Es romper con una casi costumbre, que es parte de nuestra cultura, la de la argolla, ¿no? Que se enquista. Usted lo ha dicho, señor, yo quería ser prudente, pero yo me sospecho que en la Contraloría, más allá del Contralor, hay una muy buena argolla que yo creo que debe ser cambiada, porque no sé qué balance tendrá. A mí me parece que la Contraloría hace algo, sobre todo en contextos electorales, pero no hace algo sistémico, militante, permanente. Por eso pensamos que debe ir cada 3 meses al Congreso a decir, esto estoy investigando. Sino, ¿cómo es posible, pues, señor? En la Comisión de Narcopolítica, en Amazonas, en Ayacucho, por ejemplo, el presidente de Amazonas tiene 7 procesos por narcotráfico y expedientes extraviados. O sea, no existen, los expedientes han desaparecido. Entonces necesitamos una Contraloría que de verdad controle, necesitamos un servidor público enamorado de sus funciones de fiscalización y que además sea indemne al poder político. Sus sospechas van por la omisión de funciones, entonces, no por algo que se haya hecho, digamos, que contradiga las funciones de la No, mis sospechas no, mis certezas van por el lado de que no se ha hecho todo lo que se debe hacer en un país, señor, y por eso este es el norte del programa político del Partido Humanista, la lucha contra la corrupción, que no es verbo, no es palabreja. El señor Alan García está diciendo, y hasta hay buenas caricaturas hoy día sobre la materia, están diciendo que ahora sí promete no conceder ninguna narcoconmutación. Por favor, de promesas está hecho el reino divino, ¿no es cierto? En este país nosotros estamos proponiendo quitarle al presidente de la República la facultad de conmutar e indultar, salvo pues ya en casos de riesgo de muerte, de carácter humanista. Y dentro de las facultades que entonces les competen a los gobiernos regionales, ¿hay alguna propuesta legal que ustedes van a proponer en esa materia? Sí, en primer lugar, descentralización fiscal. Yeudecimos ha estado en el Cusco y cuando sustentó que, por ejemplo, todo el tributo del Cusco debería, por lo menos en un porcentaje sustantivo, orientarse hacia el desarrollo regional y a obras que el Cusco necesita, no se imaginan cómo expresó el sentir ciudadano de la localidad. Porque en realidad pues los tributos deben servir para el desarrollo regional. Nosotros no planteamos una postura federalista, pero nos parece un criterio adecuado y justo de desarrollo del país. En segundo lugar, nosotros estamos por un ordenamiento territorial. Departamento no es igual que región, pues hablemos ya claro, ¿no es cierto? O sea, la propuesta de regionalización de cuño aprista se deformó
Y entonces ahora cada departamento es una región. Nosotros estamos por respetar nuestros circuitos económico-productivos, viales, naturales. Por ejemplo, el circuito de la lana, pues no, o sea, de la vieja lana, o sea, Puno, ¿no es cierto?, hasta Arequipa, otros circuitos como Ayacucho, Ica, Huancavelica, Tacnamoquegua, Ancash, Huánuco, Cayali, que debieran ser verdaderas macroregiones que están orientadas en función de un desarrollo integrado a nivel nacional, enfrentando lo que son pujas por limítrofes, prehistoria. Nosotros estamos hablando de menor cantidad de regiones, macrorregiones, con desarrollos trascendentes. En esto yo decimos tiene una gran ventaja, ¿no? Él ha sido presidente del gobierno regional exitoso de Lambayeque por 2 periodos, y es bueno decirlo, fue responsable de obras de tal envergadura, y sin embargo, administración de millones de soles como el proyecto Olmos, y ni una sola denuncia por apropiación de 1 centavo del recurso nacional. Congresista Mavila, nos llega otra pregunta a través de Twitter y tiene que ver ya con la coyuntura sobre la cual empezamos la entrevista con usted. Nos preguntan a quién cree usted que el partido de Julio Guzmán va a apoyar ahora, pues que parece que ese candidato va a quedar fuera de carrera. Bueno, usted de quién, ¿a dónde piensa que van a ir esos votos, esa intención de voto? En primer lugar, amigo tuitero, esa batalla aún no ha culminado. La legislación electoral plantea la posibilidad de apelar ante el mismo órgano electoral. Y luego hay un debate jurídico, algunos dicen que todavía podría ir a la instancia del Tribunal Constitucional e incluso a la jurisdicción supranacional. Eso ya es un debate, porque en nuestra normatividad la jurisdicción electoral es la máxima instancia en materia electoral. Entonces todavía hay pan que rebanar, para decirlo en 2 palabras. En segundo lugar, si en el hipotético caso en que el señor Guzmán no pudiera postular, creo que cualquier analista político elemental se da cuenta que esto cambia el panorama político en el país. Los señores del PPK, que dicho de paso ya han cambiado hasta de estratega electoral porque hay un descenso más o menos sistémico en su influencia electoral, seguramente van a respirar y van a tratar de ubicar ese espacio político, jalar ese espacio político. Pero por otro lado, yo creo que Alan García también se va a felicitar de este cambio de panorama electoral, y el señor Acuña va a respirar del plagio o de la compra de votos. Permítame decir al respecto 2 palabras. Honestamente, yo no creo que como país debamos avalar, así como somos tan firmes y está bien en el cumplimiento de la norma electoral, la ley que sacamos en el Congreso prohibía, y está vigente, la compra de votos. Y es absolutamente falso lo que señala el Vladimir Paz de la Barra, que dice que no, que la antigua ley no prohíbe. Pero independientemente incluso del tema jurídico, ¿somos una república bananera? ¿En nuestro país no hay una tradición política republicana? Ciudadano que me estás viendo, ¿tienes conciencia o no? ¿Te van a comprar tu voto por un regalillo? ¿Es correcto que tu hijo plagie? ¿Le vamos a dar el mensaje del plagio dentro de una cultura renovada de valores que quiere llegar al 2º sesquicentenario? Nosotros decimos no. Nuestro país lo queremos y queremos cultura ética, valores, queremos ética pública y en consecuencia pues quien exprese la nación tiene que ser una persona idónea. Y si el ejemplo tiene que empezar por casa, ¿cuáles serían las primeras reformas que haría en el Congreso? Bueno, o sea, tendría que haber dos cámaras legislativas, por ejemplo. Yo creo que debe haber 2 cámaras. Yo creo que debe haber 2 cámaras, porque de hecho en la tradición política republicana los amautas, para hablar en términos andinos, tienen una trayectoria y una historia de vida. Y permítame decir rápidamente que yo no creo en esa división generacional, jóvenes a la política, se va al Congreso a aprender. No, en el Congreso se va aprendiendo. En otros países como Estados Unidos hay congresistas de 5 o 6 periodos y frente a los cuales la opinión pública ya tiene un derrotero y un balance que hacer. Desde mi punto de vista hay que reconstruir el sistema de partidos, fortalecerlo, y en materia anticorrupción creo que tenemos que lidiar contra la corrupción administrativa, contra la corrupción política, contra la corrupción en otros poderes del Estado como el Poder Judicial, contra el narcotráfico, que es una lacra que está poniendo en serio riesgo la viabilidad del país. Para eso la Comisión
Política ha propuesto, como sabes, 28 proyectos de ley que han salido de todas las autoridades entrevistadas y también de los propios investigados, luego de hacer un diagnóstico serio de cuáles son los mecanismos principales de infiltración del narcotráfico en la política. Muy bien, estamos pues terminando ya nuestro programa de hoy. Mirada Electoral, Elecciones 2016, estuvo con Rosa Mavila. Ella es la número 1 de la lista de congresistas por Lima del Partido Humanista Peruano y también integrante de la plancha presidencial que esta agrupación está presentando en los comicios generales de este año. En nuestro primer bloque estuvo Daniela Bugatás, que es también cabeza de lista de candidatos del Partido Nacionalista Peruano. No, por favor, perdón, humanista con H, Yehú decimos, y uno quien te ha hablado. Sí, tenemos muy presente a nuestra invitada que está con nosotros, Rosa Mavila, por eso vino a la hermano, disculpa que te corte, ese error, cuando bajamos a base, repartir volantes así, mucha gente que ya no es oficialista me dice, no, humanismo, no somos humalistas, somos humanistas. Entonces que quede claro, amigos y amigas de Andina Canal Online, quienes han sido nuestros invitados. Rosa Mavila del Partido Humanista Peruano y antes Daniela Bugatás del Partido Nacionalista Peruano, ambos cabezas de lista de la relación de candidatos de sus respectivas agrupaciones al Congreso. Nosotros nos despedimos, Fidel Gutiérrez y Susana Mendoza estuvimos conduciendo el programa esta mañana y mañana estaremos retornando con el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. Nos vemos.